La sentencia llegó en una transmisión que olía a mar y metal, clara, corta, sin piedad. La Tierra ha sido expulsada del Consejo Interestelar. Todas las naves, ciudadanos y recursos de origen terráqueo quedan prohibidos en territorios del Consejo. Esta decisión es final. Hubo un silencio tan denso que pareció que la atmósfera misma se fracturó. Luego se encendieron las alertas, se partieron familias y se rompieron alianzas como vasos de vidrio sobre mármol. Diego Márquez vio la transmisión desde el borde de la plataforma 12 del puerto sur de La Boca, en Buenos Aires. La lluvia golpeaba la antena de cristal con la persistencia de un tambor antiguo. Sus manos, ásperas de soldaduras y madrugadas, apretaron el borde de la pantalla hasta arrugar la piel. No era un político ni un general, era técnico en propulsores y capitán de una fragata de carga convertida en laboratorio improvisado. Pero cuando las palabras del consejo cayeron como hachas, algo profundo en su pecho se encendió. A su lado, entre destellos de neón y vapor, Seraya observaba desde la vidriera de la embajada Lice, su piel perlada brillando de un azul frío. Era embajadora, tercera en la cadena de mando de su casa, y había viajado desde la capital del consejo para mediar. Los Lice, una especie con apéndices que recordaban plumas metálicas y lenguas que vibraban con emociones, habían sido quienes impulsaron la expulsión. Seraya era la imagen de la decisión, elegante, distanciada, su sonrisa una curva programada. Su voz, cuando habló, fue terciopelo cortante. Nunca pensé que vería a humanos tan volátiles, dijo, sin mirar a Diego. Sus manos ejercían una danza precisa, midiendo distancia entre palabras. Son impredecibles. Y eso nos inquieta. Diego la miró, cansado, sin ira en los ojos, solo la serenidad afilada de quien carga una verdad. Somos resistentes, respondió. No es volatilidad, Seraya. Es costumbre. Ella rió, un sonido que era viento helado por la rendija de una catedral. A sus ojos brilló la superioridad del consejo, esa que siempre precede al desprecio. Los días posteriores fueron una sucesión de sanciones, rutas comerciales cerradas, satélites excluidos, estaciones de reparación bloqueadas. Las ciudades humanas se llenaron de carteles que decían no somos bienvenidos en idiomas que mezclaban la austeridad del consejo con la arrogancia de lo lejano. La economía cayó como una tormenta sobre trigo seco, los mercados se contrajeron, los gobiernos humanos, hasta entonces acostumbrados a limosnas tecnológicas, tuvieron que decidir entre mendigar o reinventarse. En la primera semana, no hubo milagros. Hubo, en cambio, camaradas que se convirtieron en conspiradores nocturnos y fábricas que reencendieron sus hornos con la determinación de quien no tiene otra salida. La misma ciudad que había sido un mercado de piezas y especias se transformó en un taller clandestino. Diego reunió a su tripulación, 3 operarios, 2 científicos, un músico que reparaba drones como si fueran arpas, y convirtió la fragata en lo que su abuela llamaría una olla donde se cocina la esperanza. Pero la esperanza necesita algo más que humo. Necesita descubrimiento. Fue la pequeña Maya, la técnica de comunicaciones con manos de dedos largos, quien lo vio primero, en las frecuencias muertas, algo latía distinto. Un pulso. No era una señal conocida del consejo ni un eco de transmisión humana. Era una frecuencia baja, como si algo ahí abajo, en las capas oscuras del subespacio, respirara. Diego mandó su brazo fuera de la ciudad para comprobar. Le tomó 2 noches y una promesa rota a la lluvia, pero lo que trajo de vuelta fue un artefacto antiguo cubierto de lianas electrónicas, un ancla de gravedad, una pieza de tecnología que, hasta entonces, se creía exclusiva del consejo. Pequeña, polvorienta, con símbolos que no pertenecían a ninguna lengua. Una máquina que podía, en teoría, vocear la geometría del espacio. La escena en el taller fue como una misa. Los ojos de todos se agrandaron cuando la ancla exhaló una vibración que hizo que el metal de las paredes cantara. Esto no puede estar aquí, murmuró Seraya cuando la vio en la transmisión clandestina que Diego le envió. Los Lice custodian esos artefactos.
Si la tierra los posee, significa una cosa, alguien nos mintió. Ella ofreció, en público, el mismo seño, tiranos, secretos, procedimientos. En privado, en un encuentro bajo la lluvia dentro del puerto, miró a Diego con una mezcla de cautela y curiosidad. ¿Qué harás con eso?, preguntó. Diego tocó con la yema del dedo el frío del ancla. La lluvia se mezcló con el aceite en su piel, y por un instante la ciudad se hizo pequeña alrededor de sus hombros. Aprender, dijo. Y devolver. Ella frunció el ceño. ¿Devolver? Pensé que los humanos crearían armas con ella. Al principio pensé lo mismo, confesó Diego con voz baja. Pero la primera vez que la encendimos, lo que pasó fue que el aire dejó de empujar. El peso del mundo cambió. No como un arma, sino como una palanca. Si la usamos bien, podríamos reparar lo que el Consejo rompió más que destruir. Crear puentes, no fosas. La risa de Seraya no fue cremosa. Fue incrédula. Ustedes son lo contrario de eficientes, dijo. Actúan por temperamento, no por cálculo. Pero sus ojos, esos extraños registros bicéfalos que los Lice tenían para ver el flujo emocional, mostraron algo más, un destello de respeto, la chispa que nace cuando la naturaleza se encuentra con la audacia. Y la tierra contestó con impaciencia paciente. Las fábricas crearon piezas con plásticos reciclados, los astilleros adaptaron motores de buque cisterna para propulsión subespacial, los músicos programaron resonadores con notas que solo los oídos humanos podían escuchar y... Cuando se combinó todo, lo que surgió no fue un arma, sino una red de anclas imperfectas que, sincronizadas, podían crear una marea a través de la tela del espacio. La llamaron la marea de tierra porque era incapaz de tocar sin traer consigo el olor del suelo mojado. El Consejo se burló. Los boletines oficiales hablaban de artesanía peligrosa, de delirio terráqueo. Las emisoras del Consejo contaron chistes gráficos, humanos con martillos intentando abrir universos. La burla fue la primera fase del desprecio. Entonces vino la primera revelación. Fue en una noche sin luna que la marea fue desencadenada por una estación satelital de reposo. No era un ataque, ni siquiera una demostración de poder. Fue un gesto técnico para probar los límites, una torpeza orgullosa en el borde del experimento. Un pulso, una vibración, y el espacio cercano a la estación cambió de textura. La comunicación del Consejo, una instalación de control orbital sobre un cúmulo de comercio, sintió el pulso como un dolor en carne propia, sus trayectorias de navegación se desviaron. Sus sensores vomitaron lecturas incomprensibles, y una nave de patrulla, que era la última palabra de la arrogancia, se quedó varada en un pliegue que la convertía en piedra. La primera reacción del Consejo fue incredulidad. La segunda, pánico. En pocas horas, los mensajes sobre la surgencia de una anomalía terráquea se multiplicaron. El desprecio se transformó en una vigilancia microscópica. Seraya, que había observado desde la embajada, cambió su expresión formal por una más dura. Ustedes nos han robado una canción, dijo sin adornos. Sus apéndices se erizaron. Y nosotros no prestamos nuestra música. Fue la primera vez que alguien, no en Buenos Aires o en Lagos, sino en la cúpula del Consejo, sintió que la tierra tenía una nota propia, y esa nota no era música sujeta a su pauta. El SOC llegó a escala. El Consejo envió emisarios armados de protocolos y amenazas. El mensaje, deténganse o pagarán. La respuesta humana no fue la rabia de una nación sola, fue la alquimia de muchas. No era una flota gigante ni una plaga de misiles. Era, antes que nada, una red de solidaridad y adaptación. Los humanos empezaron a unir sus recursos con inteligencia simple y despiadada, barcos pesqueros convertidos en redes de sensores, estaciones de tren reconvertidas en fábricas de blindaje, andamios transformados en astilleros. Marchas por la tecnología recorrieron el planeta. No buscaban matar, buscaban dignidad. Seraya,
que había venido como juez, empezó a asistir a las pruebas. A la sombra de su fachada diplomática, algo cambiaba. No era amor al humano, ni siquiera simpatía, era reconocimiento del tejido intangible que los humanos hacían con cosas a mano. Sin imponer su palabra, observó. La segunda fase de la historia fue la escalada, embargos se volvieron combates menores, patrullas colisionaron con ingenios repentinos. El Consejo respondió con incendios controlados en satélites, los humanos respondieron con la creación de lluvias de espejos, mini satélites reflectantes que rebotaban la energía a través de la marea. Fue cuando un convoy de la flota del Consejo se vio envuelto en un laberinto de espejos y resonadores y, por primera vez, una nave de guerra sintió el terror de ser abrazada por su propia energía reflejada. Se detuvo. No fue destruida, fue neutralizada con una elegancia que pareció un insulto. Las transmisiones de la época mostraban un patrón: burla, incredulidad, sorpresa, miedo. La arcilla del desprecio se estaba cuarteando. Los miembros menores del Consejo comenzaron a cuestionar la sanción contra la Tierra, el debate interno se avivó. Algunos ya no podían ignorar la realidad del ingenio humano. En medio de la guerra que no quería llamarse guerra, apareció un rostro que nadie esperaba. Lyra, una niña de 7 años, cuyo padre había sido capataz de puentes y cuya madre dirigía una cafetería que ahora servía café de sonda a científicos nocturnos. Encontró en el taller de Diego un esquema que nadie había resuelto. Era simple, un patrón de notas que, cuando se tocaba por resonadores, estabilizaba una ancla en lugar de forzarla. Maya le enseñó la melodía en una noche de fiebre, Lyra la tocó con una lata vieja. La ancla resistió, vibró en una onda limpia, y por un segundo el pulso no fue arma sino abrazo. Pero la guerra no perdona inocencia. Un dron del Consejo, con el frío inhumano de los designios ordenados, vino a inspeccionar la estación. Se acercó como un halcón metalizado. Lyra, asustada, tocó otra nota y la ancla la oyó. El dron comenzó a girar, sus sensores confundidos, pero entonces el dron explotó, una sombra metálica sobre el taller. Escombros, un padre muerto, una madre herida en la lona que había servido para proteger cristales. Diego corrió entre el fuego, levantó a la madre, vio los ojos vidriosos de la hija, y algo en su garganta se rompió. Fue la primera escena verdaderamente humana que alcanzó a Seraya, la pequeña Lyra, con la cara sucia de carbón y lágrimas, susurrando que la música había querido ayudar. Seraya no supo que tenía lágrimas hasta el momento en que las tuvo. Su especie no lloraba como los humanos, pero su cuerpo expulsó un fluido iridiscente que cayó sobre los metales y los hizo cantar. Se acercó, y por primera vez sus manos dejaron de ser medición y se convirtieron en consuelo. Tomó a Lyra, la miró a los ojos y allí, por un instante seco, se desarmó. Había visto muertes en su carrera diplomática, había juzgado guerras, pero nunca había sentido el peso del sacrificio simple de una niña. Algo en su frente brilló, la emoción lisa, esa que sus ancestros llamaban narrativa, fluyó sin permiso. Lo siento, dijo, con absoluta sinceridad. No entendí que su música pudiera ser esto. Diego la miró, no con gratitud, sino con la pesada empatía de quien ha perdido y aún así elige construir. Su voz fue un hilo que cortó el humo. No perdones por nosotros, murmuró. Perdona por ti. Esa frase se quedó en el aire y resonó en la fragata como una cuerda tensa. Seraya la guardó como un arma de verdad, no la usó para atacar, sino para inspeccionar sus propios prejuicios. El mundo observó. El Consejo observó. Y la marea humana, que había comenzado como arrebato, empezó a mostrar una arquitectura de futuro, no solo máquinas y anclas, sino leyes, acuerdos, medicina, educación. Los puentes que construían eran literales y simbólicos. Convertían naves de rescate de desastres en escuelas volantes. Donde antes hubo vergüenza, hubo orgullo por primera vez. La reacción de los miembros del Consejo varió, algunas naciones se aferraron a la vieja doctrina de exclusión, otras, con miedo y curiosidad, se aproximaron.
Seraya fue la intermediaria inesperada. Había pasado de árbitro frío a testigo convertida. Pero ella aún tenía obligaciones, su casa, rígida, exigía pruebas. Decidió entonces llevar su curiosidad más lejos, pidió permiso para una inspección oficial en la estación principal de la Marea. Una misión de buena fe, con cámaras, con protocolos, con rostros compuestos de solemnidad. Diego aceptó. No por necesidad de validación, sino por la convicción de que la verdad debía ver la luz. Y la verdad, cuando fue revelada, fue mucho más compleja que el rumor simple que había tejido el consejo. En la sala de controles, Seraya caminó entre resonadores, y Diego le habló como quien muestra reliquias a un extraño. Los anclas estaban alineadas como latas en una feria. Estaban reparadas con cordeles, soldadas con paciencia, soldaduras que tenían la geometría de manos que habían aprendido de necesidad. ¿Cómo produjeron esta coherencia sin la infraestructura del consejo? Preguntó. Con dos cosas, contestó Diego. Miedo y música. Seraya la miró con distancia. No entendía la gracia poética de la frase hasta que las notas comenzaron a sonar. Un set de resonadores, afinados por oído humano, ejecutó la melodía que Lira había descubierto. El aire se volvió más denso, como si la sala hubiera tomado conciencia de su cuerpo. Las anclas vibraron y el pulso fue una ola que atravesó el metal. Los sensores de la embajada LIS, alineados desde los satélites, captaron la firma, no era solo técnica, era biografía. Los datos que Seraya transmitió al consejo, con reservas y modulaciones, provocaron reacciones inesperadas. Algunos miembros rieron, otros se alarmaron, pero hubo un shock que nadie pudo disimular, la Marea no era solo una herramienta defensiva. Era, en su esencia, un nuevo modo de gobernanza. El Consejo había construido su hegemonía sobre el monopolio de la física aplicada, sus anclas eran generadores que se protegían con censos, con licencias, con prescripciones. La Tierra, por falta de otra cosa, había descubierto que la tecnología, como el lenguaje, cambia cuando la comunidad la modifica. Lo que el Consejo consideraba propiedad exclusiva se convirtió en una cultura compartida. Y eso, para una entidad fundada en la idea de superioridad técnica, fue la primera afrenta real. La respuesta fue calibrada. Se llevaron a cabo audiencias, sanciones selectivas y amenazas diplomáticas. Pero la marea humana no solo reemplazó tecnología, había empatía, historias y nuevos modelos políticos. Diego y Seraya, a regañadientes, comenzaron a construir lo que nadie les esperaba, un puente institucional. Los LICE tenían una costumbre, cada vez que ingresaban a un nuevo ecosistema, dejaban un registro. Era una pieza biográfica que servía como contrato entre mundos, un concierto, una oferta simbólica. Seraya propuso, como gesto diplomático, un registro lírico. En la plaza central de la nueva estación Tierra, antes un mercado, ahora el corazón de la resistencia, se convocó a líderes, científicos y ciudadanos. Seraya subió al estrado, solemne, convertida, con la humedad de la lluvia aún en su piel. La Tierra fue expulsada, comenzó. Y en su expulsión halló la música. No pretendo borrar la historia del Consejo. Pretendo recordarle que la fuerza sin escucha es barbarie. La plaza aclamó. Diego, en silencio, sostuvo la mirada con ella. No era una ovación de sumisión, era un reconocimiento compartido. Hombres y mujeres de la tierra empezaron a cantar. Era una melodía tosca, pero decidida, y cuando la marea la escuchó, se ofreció sin violencia. En ese canto hubo un juramento, la tierra no buscaría la venganza, sino la justicia y la participación. Aún así, no todos respondieron con redenciones. Los grupos más conservadores del Consejo lanzaron una ofensiva, una flota autorizada para reevaluar la situación humana. Fue la noche de la gran batalla, una batalla que no se pensó como epopeya de cañones, sino como un choque entre concepciones de mundo. Aviones y naves se alinearon bajo una luna que parecía una moneda, y la flota avanzada del Consejo, sobria y letal, se acercó.
El plan humano fue simple y desarmante: no destruir. Estabilizar. Proponer. Los resonadores humanos sincronizaron la marea en una frecuencia que, en vez de empalidecer, iluminó la nave de la flota. Un puente de luz apareció, tejido por anclas, canales y música. Seraya, desde un pod de observación, habló por la radio de la nave insignia. Esto no es una rendición, dijo. Esto es una oferta de diálogo. La capitana de la nave del Consejo, una veterana de cabello platinado llamado Arn, envió sus órdenes: capturar a los responsables. Pero la fortuna y la técnica humana se juntó. La música del Ira, ampliada por resonadores, resonó dentro de la nave como si hubiese sido escrita para sus pasillos. Los sensores chirriaron, las pantallas mostraron recuerdos de infancia no vivida, y los tripulantes, abrumados por la sorpresa, comenzaron a vacilar. Fue entonces cuando la verdadera sorpresa explotó: la nave no fue capturada, sino persuadida. Los motores se apagaron, no por daños, sino por voluntad común. Un silencio extraño reinó que hizo que todos pensaran en cosas muy antiguas. Seraya miró a la capitana Arn y vio que sus manos temblaban. La capitana, en un gesto de audacia, abrió los puentes del Consejo a una delegación terrestre. Nadie entendió por qué, quizás por cansancio, quizás por curiosidad, quizás porque había escuchado una melodía que tocó algo profundo. O quizás porque la Tierra, al final, no se había levantado para derribar, sino para enseñar. El capítulo final fue una serie de conversaciones que parecían imposibles, mesas de negociación con instrumentos musicales en vez de argumentos fríos. Las delegaciones discutían usando metáforas y acordes. Seraya y Diego se convirtieron en puentes humanos y no humanos, él con la risa rota de quien aprendió a soldar destinos, ella con la claridad de quien sabe que su casa debe cambiar o pudrirse. El shock final, la primera de las 3 emociones marcadas, ocurrió en la sala de deliberación del Consejo cuando un miembro de alto rango, el Brex, levantó un objeto y lo puso sobre la mesa. Era una placa de metal oxidada, con la inscripción: La Marea de Tierra, primera comunidad interespecie. Las cámaras de la sala quedaron mudas. El Brex, de rostro tallado como si fuera una arquitectura de piedra, anunció que la Tierra no sería solo readmitida, proponía algo más: una cogobernanza. Nadie lo esperaba. Ni el Consejo, ni la Tierra. Fue como si el mundo hubiera brindado por algo que aún no existía: la idea de un imperio creado desde la base, por aquellos que habían sido excluidos. Imperio no en el sentido de colonizadores, sino como entidad que ofrecía ley, seguridad y cooperación mutua, gobernada desde abajo y por la diversidad. El miedo se transformó de una jaula a una posibilidad. Pero antes de la celebración final, vino la pérdida. En la última refriega menor, Maya, la técnica que había hallado la frecuencia oculta que inició todo, quedó atrapada en un colapso estructural al intentar reparar una ancla. Su cuerpo, pequeño y lleno de energía, fue partido por la falla con una violencia que no se redimía con héroes. Diego, que siempre había estado presente pero a distancia, llegó demasiado tarde y sostuvo a Maya en sus brazos mientras su vida se desgranaba como arena fina. Se arrodilló en el barro, la lluvia cayendo sobre sus hombros, y lloró de una manera que la ciudad no conocía, no por venganza, sino por la pérdida de lo que aún no había llegado. Seraya se acercó y apoyó su frente contra la de Diego. No dijo nada, donde las palabras fallaban, su presencia fue una construcción. Fue la lágrima, el momento humano que partió el corazón de la narración. La música de Lida se convirtió en requiem improvisado. La noticia de Maya se extendió como un eco entre las fábricas, y en la tristeza hubo un juramento. No de sangre, sino de memoria. Se creó un día para las manos derramadas, el día de las chispas. Cada año, la marea sonaría con un tono menor en homenaje. La transformación final fue lenta pero inexorable. Miles de humanos y muchos de los miembros del Consejo trabajaron juntos para formalizar lo que habían practicado: compartir tecnología, redes de reparo y protocolos de seguridad comunes. La nueva entidad,
Bautizada por votación en plazas y salas, el Imperio del Territorio Común fue un proyecto híbrido. No reemplazó al Consejo, sino que lo transformó. Miembros del Consejo se integraron, aportaron capital y protocolo, y aprendieron a escuchar sin interrumpir. Seraya, que había sido embajadora y juez, se convirtió en algo más complejo, una protectora de la narrativa compartida, una guardiana de la memoria que había salvado a Lira y llorado con Maya. Diego, que empezó como técnico, fue elegido representante humano por su honestidad y su capacidad de ver la tecnología no solo como herramienta sino como poesía aplicada. La última escena es la que hizo que la historia se volviera legendaria. En la inauguración del Parlamento del Nuevo Imperio, construido sobre los cimientos de un viejo puerto, Diego subió al podio. A su lado, Seraya, con su piel levemente salpicada del polvo de muchas visitas, miró la plaza. Miles de voces esperaban. Había luto y orgullo, canciones y banderas hechas de retales tecnológicos. Diego tomó el micrófono y habló con la voz que solo poseen aquellos que han construido algo desde la ruina. Nos expulsaron, dijo. Nos cerraron puertas. Nos llamaron inferiores. Pero lo que olvidaron es que una especie que sobrevive invierte su desprecio en trabajo. No queremos el trono del consejo. Queremos un lugar donde la palabra se construya en voz de todos. Queremos un imperio de manos. La multitud enmudeció. Entonces, en un gesto que era casi infantil en su sinceridad, Seraya dejó su registro lírico en la mesa, un punteo de resonador que contenía las voces de miles de humanos y de algunos lice. La música se elevó y la marea respondió, pero esta vez no como arma ni como defensa, fue un himno nacido de pérdida y reparación. Fue un triunfo que puso la piel de gallina. La última línea quedó flotando en la plaza mientras la cámara del mundo captaba el momento. Seraya, con la voz que ahora contenía respeto, dijo a Diego y a todos. Hicieron algo que no sabía que podíamos enseñarles, transformaron la expulsión en convocatoria. Y en eso radica su grandeza. Diego miró la plaza, y con ese brillo que nace entre la fatiga y la esperanza, dijo una frase que se volvió proverbio. Nos expulsaron del consejo. Así creamos nuestro propio imperio. Pausa rápida en la transmisión. Si estás disfrutando esta locura sci-fi, suscríbete y activa la campanita para no perderte la siguiente. El nuevo imperio del territorio común no fue perfecto. Tiene grietas, debates y noches de desgano. Pero no reinició la rueda del poder, la rompió y la volvió a tejer con manos diversas. Algunas razas del Consejo nunca aceptaron el cambio, otras encontraron en el intercambio más soluciones que años de decretos. Y en el centro de todo, donde todo comenzó con una pequeña ancla y la canción de una niña, quedaron la memoria de Maya, las manos de Diego y la transformación silenciosa de Seraya. Las reacciones del resto de la galaxia siguieron un patrón clásico, primero la burla, luego la sorpresa, después el miedo y finalmente el respeto. Pero ese respeto no fue sumisión, fue reconocimiento de una audacia ancestral. Los humanos habían sido subestimados hasta que dejaron de pedir permiso. Habían mostrado una fuerza que era, al mismo tiempo, feroz y hermosa, la capacidad de convertir expulsión en encuentro, castigo en convocatoria. En las noches del imperio, cuando las luces de las plazas titilan como luciérnagas mecánicas, se cuenta una historia que arrebuja. La de un técnico con manos callosas y una diplomática con piel de perla que aprendieron a llorar y a construir. En la última escena, muchos años después, una niña que no conoció a Maya toca la melodía original en un resonador y asegura el puente de una estación minera en un satélite frío. Nadie la mira con piedad, la miran con orgullo. Y cuando la marea responde, lo hace con la suavidad de un abrazo. La Tierra fue expulsada del Consejo. Y entonces, en la alquimia más humana, la Tierra creó su propio imperio, no de conquista, sino de trabajos, de canciones, de luto y de promesas. No para dominar, sino para recordar que la fuerza puede ser un puente y que la belleza, en su forma más peligrosa, es la que cambia la historia.